El hombre que humilló a la Nahual. Aterrador relato de rancho 100% reales. Amigo Chemo San Juan, buenas noches. Le quiero contar una historia. Recuerdo que mi familia, en aquellos tiempos de los años 70, fue de las mejores en esa época. Nosotros éramos como 5 chamacos. Uno se llamaba Pepe, Emanuel, Ricardo, Víctor y yo Pedro. En ese entonces teníamos algo más de 12 años de edad y vivíamos en un pueblito llamado Catemaco, cerca de los Tuxtlas en Veracruz. Al darle la ubicación de lo que les estoy contando, imagino que ya sabrán de la autenticidad de mi relato. En aquel entonces éramos muy inquietos, jugábamos bromas a los vecinos, lanzábamos piedras a los pájaros, destruíamos los nidos, andábamos en los pantanos, entrábamos a los potreros para espantar a las vacas, las cuales salen despavoridas. En pocas palabras, era tan divertido esto que en ocasiones los animales rompían la cerca y escapaban para jamás volver. Pero bueno, la verdad era otra, y es que muchos desaparecían en ese lugar, porque decían que por allí rondaba la bestia, aquella de los pantanos, la cual era causante de pérdidas de animales, niños y personas grandes. Esto que cuento, en ese momento eran rumores y no lo creíamos. Nosotros continuábamos en altas horas de la noche haciendo travesuras. Nuestros padres eran comerciantes y gente que trabajaba afuera, por eso salíamos sin pedir permiso, ya que nunca nos descubrían, porque no estaban en la casa. Pero bueno, en ocasiones mi madre nos decía que tuviéramos mucho cuidado y que no nos acercáramos mucho a los pantanos, porque allí era donde se contaba que en los alrededores acechaba una maldita bestia nahual, una llamada Tomasa. Cuentan los más viejos que Tomasa era una joven persona, pero muy engreída, la cual gustaba de humillar a la gente, haciéndolo sentir como basura. Pero cierto día llegó al pueblo un joven muy apuesto. Él era hijo de un hacendado, de uno muy poderoso de aquel lugar. Al verlo la mujer, se enamoró perdidamente de él. Aparte, era su única opción para salir de la miseria. Y como diera lugar, tenía que enamorarlo, porque para eso tendría que casarse con él y éste la sacaría de la pobreza. Cuenta la historia que transcurrió un tiempo y Tomasa no lograba su objetivo. Pero cierto día, por fin lo logró. De hecho, ya estaba completado su cometido, porque de la noche a la mañana se hicieron novios. Ella, pensando que ya lo había enamorado, se le entregó, pero ésta solamente quería jugar con él un rato y él aprovecharse de ella. Al final de cuentas, esa relación era imposible, y más porque los padres del joven no estaban de acuerdo con esa relación, al no pertenecer a la misma clase social. Cuentan los abuelos que pasaron los meses y la joven quedó embarazada. Al enterarse de que serían padres, este miserable la abandonó, ya que pronto se casaría con otra mujer, una de su misma clase social, y para eso desapareció del pueblo sin dar rastro alguno. Ella lo esperó en los pantanos día y noche, y este miserable jamás volvió. Al enterarse la joven de que éste ya se había casado, furiosa acudió con uno de los mejores brujos de Catemaco, Veracruz, y a este le pidió un trabajo para dañarlo. De hecho, le dieron lo que ella pidió, pero desde allí ya no fue la misma, porque ésta quedó mal físicamente y psicológicamente ante tal escena de dolor. Señor Chemo San Juan, pasaron los meses y al tener a su hijo, ella notó que era la misma imagen de aquel hombre, así que estaba llena de rabia. En sus ojos se miraba un gran odio contra su propio hijo. La mujer enloqueció y dicen que lo devoró y que tiró los restos a los cocodrilos de los pantanos.
Se marchó de allí no sin antes maldecir al desdichado hombre, diciéndole que jamás sería feliz, y que los hijos que él tuviera, y que todos los niños del pueblo, fallecerían de una manera tan atroz. Era tal su odio, que volvió a acudir con el viejo brujo de allí de los pantanos. Al verla desesperada, como él ya no quería el don, pensó en engañarla. Como es sabido, un nahual nace, se hace, y hasta hereda el don a quien él quiera. No importa si no es su propia familia, porque el cargo del nahual tiene que entregarlo antes de morir en paz. Fue allí que el brujo Melquiades estaba harto de la vida que llevaba y anhelaba pasar el don. Ya no quería ser la bestia, pero nadie lo quería recibir. Así que con engaños convenció a la despechada mujer, y ésta aceptó, pues estaba en su afán de venganza. De hecho, parecía que estaba poseída, pero por un demonio. Se reía sola a carcajadas. De hecho, estaba pensando en vengarse de alguna forma de aquel traidor que la abandonó. Pero bueno, desde entonces se murmuró que la mujer ya era una bruja nahual, una bestia despechada y humillada, una que acechaba en los alrededores de los pantanos y que se llegó a llevar a docenas de animales, así como a niños, a los cuales desaparecía y los devoraba, y estos, al amanecer, ya no estaban en sus casas. En ocasiones los niños amanecían muertos en su propia cuna o cama, pero también chupados, quedando completamente secos, sin gota de sangre, pero en otros casos jamás los encontraron. Esta historia es como sacada de un libro de terror, porque mis amigos y yo, al escucharla, nos echábamos a reír. Argumentábamos que era una sarta de tonterías, que solamente la decían para asustarnos, para que ya no saliéramos a jugar. Siempre fui rebelde e ignorante. De hecho, no hacía caso de los consejos de mi madre. Siempre nos escapábamos para irnos directo a los pantanos, a donde la pasábamos de lo mejor, pero sin darnos cuenta, la noche siempre nos sorprendía. Tomábamos nuestra ropa, ya en el camino íbamos jugando, cuando de pronto escuchamos un ruido. Era como si alguien se trepara por los árboles. Para nada nos asustamos, ya que al igual se trataba de algún mapache, incluso de alguna ardilla, porque allí abundaban mucho. Por fin llegué a casa, y mi madre preocupada me preguntó que en dónde yo andaba. Al contestarle, no dudó en darme una paliza, y no lo voy a negar, quedé adolorido por unos cuantos días. Pero pues esa paliza no iba a lograr en cambiarme todo, porque la aventura yo la traía en la sangre. Pero bueno, un día, al dirigirme a la escuela, mis amigos me propusieron no entrar a clases. Para eso teníamos que irnos por allí, para divertirnos. Le juro que nos desviamos del camino, y yo propuse ir a la cabaña abandonada, esa que se encontraba a orillas del pantano. Llegamos al lugar, y al verla deteriorada y completamente en ruinas, no dudamos en entrar. Después le prendimos fuego. Al cubrirse por completo en llamas, adentro se escuchó un grito desgarrador, uno que hacía estremecernos. Este parecía el de una mujer, y fue allí que todos volteamos aterrados. ¿Quién habrá gritado?, nos preguntamos unos a otros. Señor Chemo San Juan, me asusté y mucho, pues no se me ocurrió ver si alguien se encontraba por allá adentro dormido. Por eso, muy asustados, corrimos para alejarnos del lugar, pensando en que habíamos asesinado a una persona, la cual ardió completamente viva allá adentro. Le cuento que esa noche no pude ni pegar el ojo. Sentí una gran culpa de haber asesinado a alguien. Poco a poco el sueño me vencía, y de pronto tuve un sueño, pero uno perturbador, en el que una mujer, con el rostro descarnado, me amenazaba con asesinarme por haber destruido su casa, su hogar. Desperté bruscamente, gritando y bañado en sudor.
mientras que mi madre entraba a mi cuarto para ver qué rayos me estaba pasando. Yo estaba agitado y asustado. Al verme me abrazó y comencé a llorar y le conté todo lo que habíamos hecho el día anterior. Pasmada, no daba crédito de la tontería que habíamos hecho, pues en aquella casa abandonada era justo a donde la bruja Nahual se escondía al amanecer y a la cual nadie se acercaba por miedo. Pero ¿cómo era posible todo esto, si ya me lo había advertido mi madre? Y ahora vendrían las consecuencias. Temprano mi madre se encargó de llevarme para la escuela y me hizo prometer que ya no haría más tonterías. Sin más se marchó y de pronto llegó la tía de Pepe, la cual llamó a la maestra afuera del salón. No sé por qué, pero al parecer no eran noticias buenas. Minutos después, la maestra entró. En su rostro se miraba preocupación y tristeza. Guardó silencio por un minuto y de pronto nos dijo: Lo siento, muchachos, pero acaba de venir la tía de Pepe y me dio la mala noticia. Dice que este falleció anoche. Sin dar más explicaciones, la maestra continuó con su clase y no lo pude evitar. Sentí un dolor inmenso. Él era mi gran amigo y todo el día estuve distante, preocupado, pues en verdad tenía un presentimiento y este no era bueno. Mi madre regresó a la hora de la salida. Me abrazó tan fuerte como pudo y ella ya sabía de la muerte de Pepe y me dijo que lo sentía mucho. Le pregunté que quién le había contado y ella me dijo que no me lo quería decir, pero que efectivamente esto se supo desde la mañana. Pero bueno, ya por la tarde, al conversar con mi padre, escuché que ella le decía que estaba preocupada porque efectivamente mi amigo había fallecido, pero de una manera extraña, porque parecía que algo lo atacó esa noche en los pantanos y le habían sacado toda la sangre que tenía en su cuerpo, porque amaneció todo morado y que su madre se dio cuenta de esto en la madrugada, al escuchar un extraño ruido allí por la ventana, y de pronto se encontraba abierta, y al acercarse ya no vio a su hijo allí en su cama. Se asustó mucho, y más cuando vio que era arrastrado por el piso ya sin vida. Pasó una semana y de nueva cuenta, Ricardo habría muerto de la misma manera. Los padres angustiados aseguraban que esto era la venganza de la bruja Nahual, y más porque le habían destruido su hogar. También allí hacía su aquelarre y tenía su altar pagano donde adoraba a Satanás. Pero bueno, esta no descansaría hasta hacernos pagar la infamia, especialmente con los vecinos. Recuerdo que mi madre acudió con don Melitón, quien por cierto era otro curandero del pueblo, y éste les dijo que aquella bestia, por ser humillada y por el odio que llevaba, pues no descansaría en paz hasta acabar con toda la gente, aquella que le hicieron daño, y que esto incluía a todos nosotros. Si no la detenían, ese demonio terminaría con todos los niños del pueblo, y quién sabe, posiblemente hasta con nosotros. El brujo chamán le aconsejó a mi madre tener en caja sal, ajo, un machete bendito, piedras en agua bendita de iglesia y más. Así que tenían que pensarlo muy bien. Después amarrar un lazo desde el techo hasta el piso, y cuando la bestia se escuchara que había llegado a la casa, inmediatamente tenían que ponerse a rezar los 12 verdades del mundo. Después tenían que hacer los nudos de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y en cada nudo se hacía por oración, y al terminar lo hacían de regreso, y aunque no me lo crean, este ser caía al piso, mostrando su verdadero rostro. Si con suerte contábamos, pues la verdad la teníamos que amarrar y la sacábamos al patio para que el sol la destruyera al amanecer por completo, especialmente al canto de los gallos. Señor Chimo San Juan, esto que le cuento es real. Si ustedes que están escuchando son del estado de Veracruz y conocen Catemaco, sabrán efectivamente de lo que hablo.
porque esa noche la familia de Manuel y de Víctor ya se encontraban en mi casa. Mi madre le dijo a unas tías que le prestara a su bebé como carnada para llamar la atención del nahual. Esto era muy arriesgado, pero pues el brujo así se lo ordenó. Al escuchar tan descabellado plan, mi tía se negó diciendo que era una gran locura. Mi madre se lo imploró una vez más, diciéndole que al bebé no le pasaría nada, que ella lo protegería con su vida misma. Sin más, como no queriendo, mi tía aceptó. Las horas pasaron hasta caer la noche. De hecho, teníamos que estar en guardia. Nadie se podía dormir. Los minutos pasaban tan lentos. La espera se hacía eterna. Ya era de madrugada. Fue allí que se escuchó en el techo, el cual era de lámina, que algo muy pesado caminaba. Después se escuchó un revoloteo, como si algo brincara de un lado para otro. De inmediato mi madre supo que era la hora indicada, y para eso colocó al bebé en la cama. Comenzó a hacer el primer ruido, y después una oración, y así sucesivamente, hasta llegar al séptimo nudo. Fue allí que mi tía tomó al bebé, y vimos como un gigantesco perro de color negro se caía al suelo, el cual estaba en el techo. Era aterrador, porque aquella bestia se parecía a un lobo, pero con cara de mujer. Tenía una pata de perro y la otra de humano. Mi madre junto con los otros señores, temblando, se apresuraron para amarrar a esta bruja y bloquearla con la oración de las 12 verdades del mundo. Pero aún así tenía una gran fuerza, y como pudieron, lograron amarrarla por completo. Este ser demoníaco gritaba, amenazaba con matar a todos aquellos que estaban en la casa. No voy a mentir, estábamos muertos de miedo, y más de ver esa bestia. Fue allí que mi madre nos dijo que todo pronto terminaría. Para eso se apresuraron a sacar al patio a aquel demonio, lo más parecido a un animal, pues ya pronto estaba por salir el sol. Así lo hicieron. Después le echaron la sal para que se quemara por completo, y al canto de los rayos, el sol la comenzó a deshacer. De hecho, poco a poco los rayos alcanzaron a aquel demonio, quien se comenzó a retorcer, emitiendo nuevamente horrendos gritos, aterradores gruñidos, hasta que se quedó totalmente convertida en cenizas. Señor Chemo San Juan, ni nos quedaron ganas de seguir en aquel pueblo. Así que ese año, todos nos fuimos para otra ciudad, y desde entonces y al día de hoy, yo soy un adulto y no puedo borrar de mi mente esa experiencia, aquella aterradora. Y es por eso que en su canal de videos de eventos reales me atrevo a contarlo, tal y como pasó. Gracias. Relato. Escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Carlos Costa Martínez.